Buen día con todos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de física. Estábamos tratando el tema de sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Y bueno, vamos a continuar con estos ejercicios. Sí, donde estamos utilizando como texto guía el libro de tercer año de Bachillerato General Unificado, otorgado por el Ministerio de Educación. Entonces, teníamos aquí. Entonces, estábamos calculando ahora la velocidad en el caso en el que ya. Entonces, primero habíamos calculado la velocidad de un observador que está sentado en la velocidad de una persona que camina dentro del tren, observada por otra persona que está quieta dentro del vagón del tren. Ahora lo que me pregunta es las velocidades anteriores en el caso de que el pasajero camine en sentido contrario al movimiento del tren. Entonces, si el tren se está moviendo hacia la derecha, la persona va a caminar hacia la izquierda en sentido contrario. Entonces, la persona que está igual dentro del vagón del tren, pero está quieta, mira que la persona está en dirección contraria al tren, o sea, se iría hacia la izquierda. Y si se va hacia la izquierda, tiene una velocidad de -2 y, porque estamos en el eje de las X, kilómetros por hora. ¿Sí? Esta velocidad estaría medida respecto al sistema de referencia prima, o sea que esta sería una velocidad prima. Y cuando queremos calcular la velocidad de la persona dentro del tren, medida respecto al señor que está en la estación, que es nuestro sistema de referencia inercial, entonces calculamos igual con esta ecuación de aquí arriba de la velocidad. Esta es la velocidad prima, es igual a la velocidad de la persona menos la velocidad del sistema de referencia. Entonces, la velocidad en el sistema de referencia inercial va a ser la velocidad del sistema prima, la velocidad del objeto o de la persona en el sistema prima, más la velocidad del sistema móvil, que en este caso es el tren. Y tendría que es 2 menos 2 más 8, que es igual a 6 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad que tiene la persona que camina en dirección contraria al movimiento del tren respecto a un sistema de referencia inercial es de 6 kilómetros por hora. ¿Ya? Pero también tenemos lo que son las transformaciones de Lorentz. Entonces, esto de aquí estaba calculado todo para el sistema de referencia con las transformaciones de Galileo. Aquí. ¿Ya? Entonces, las transformaciones de Galileo me decían que en el transcurso del tiempo, para todos los sistemas, el tiempo es igual. Y bueno, se mueve solo en el eje de las X. Esto es para las transformaciones de Galileo. Pero también existen las transformaciones de Lorentz. Entonces, las transformaciones de Lorentz aparecen cuando la velocidad no es pequeña, sino que se calcula con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, tenemos que las transformaciones de Galileo deberían ser reemplazadas teniendo en cuenta que la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores inerciales. Pero Einstein observó que las transformaciones válidas eran las transformaciones de Lorentz propuestas en 1892 por el físico holandés Lorentz. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tener un movimiento, un sistema de referencia que se mueve con velocidades pequeñas, como por ejemplo nosotros, un carro, un avión, un tren. Esas son velocidades pequeñas,
a tener el movimiento de sistemas con velocidades muy grandes, cercanas a la de la luz. Por ejemplo, un rayo. Cuando un rayo cae, todos sabemos que es demasiado rápido. Entonces, ese movimiento del rayo está con velocidades comparables a la de la luz. Entonces, tenemos más o menos la misma distribución, ¿sí? Entonces, el sistema O' se está moviendo con una velocidad v respecto a un sistema de referencia fijo, pero ahora con la diferencia de que en el instante inicial, las coordenadas del X, Y y Z, o sea, del sistema fijo y del sistema móvil coinciden y sus relojes están sincronizados. Pero a medida que se mueve el sistema primado, o sea, el sistema no inercial, el tiempo cambia y la posición en X, que es donde tiene el movimiento, también cambia. Entonces, así tenemos las transformaciones de Lorentz para un sistema S', que es el sistema que está en movimiento, que se aleja a velocidad U del sistema S. Esto también podría ser visto, por ejemplo, en viajes espaciales o en cohetes, suponiendo que tienen velocidades cercanas a la de la luz, donde ahora X va a estar multiplicada por este factor gamma y por el tiempo. Y también el tiempo va a estar multiplicado por este factor gamma y un valor beta. Aquí C es la velocidad de la luz y beta, bueno, entonces tenemos que beta es la relación entre la velocidad del sistema y la velocidad de la luz. Y gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Entonces, para no escribir todo este valor de gamma, está solo como gamma y acá el valor de beta. Pero cada uno tiene su propio valor. Entonces, ¿qué características importantes tiene este sistema? Sí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo que mide cada observador es diferente. O sea, no es el tiempo como antes en las transformaciones de Lorentz, decíamos que el tiempo para los dos sistemas es el mismo. Cuando estamos utilizando, las transformaciones de Galileo, perdón. En las transformaciones de Galileo, el tiempo es el mismo para los dos sistemas. Cuando estamos utilizando las transformaciones de Lorentz, el tiempo no es el mismo para cada sistema. Cada sistema tiene su propio tiempo. ¿Ya? Cada sistema tiene su propio tiempo. Entonces, el tiempo que mide cada observador es diferente, por lo que el tiempo pierde el carácter absoluto que tenía en la mecánica clásica, lo que pasa a velocidades pequeñas. Algo también que hay que tener en cuenta para las transformaciones de Lorentz es que no es posible superar la velocidad de la luz, que se denota con la letra C. Si la velocidad de U, la velocidad de U es la velocidad con la que se mueve el sistema de referencia no inercial, ¿sí? Si la velocidad de U fuera igual o superior a la velocidad de la luz, la constante gamma sería infinita o imaginaria. Y esto no tiene ningún sentido físico. Entonces, ningún objeto puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. Y por último, las transformaciones de Lorentz se reducen a las de Galileo en el límite de velocidades pequeñas respecto a las de la velocidad de la luz. O sea que, si yo estoy aquí con las ecuaciones de Lorentz, que son estas, y yo digo que la velocidad U es muy, muy pequeña, entonces puedo ir tranquilamente a las ecuaciones de Galileo o a las transformadas de Galileo, porque esto se llama el límite clásico y el límite relativista. Entonces, en el límite clásico y relativista, ambas ecuaciones tienen que tener los mismos valores. Cuando la velocidad es muy pequeña, voy a las ecuaciones de Galileo, y de las ecuaciones de Galileo, cuando las velocidades son muy grandes, voy a las ecuaciones de Lorentz. Y finalmente, las transformaciones de Lorentz se reducen a las de Galileo en el límite de velocidades pequeñas respecto a la de la luz. Si U es mucho menor que C, la constante beta se hace 0, de modo que gamma se hace 1
y recuperamos las transformaciones de grado. ¿Sí? Tal vez hasta ahí tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Les pido por favor que enciendan sus cámaras para tomar la asistencia. Sí, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, tenemos una captura de pantalla de la asistencia de la clase de física. Muchas gracias por asistir. Las tareas van a estar subidas en la plataforma máximo hasta el día martes en la noche. Y bueno, no me he podido dar tiempo, pero ya voy a calificar los deberes anteriores también. ¿Sí? Muchas gracias por asistir. Tengan un excelente fin de semana. Gracias, Lisen. Hasta luego. Igualmente, Lisen, gracias. Hasta luego. Gracias, Lisa. Gracias también. Y